Estás escuchando Discipulando las Naciones. Muy buenos días, amada audiencia. Dios los bendiga a todos en esta preciosa mañana. Vamos a orar como siempre para empezar lo más pronto posible en este tiempo precioso que nos da el Señor. Vamos a orar todos. Padre, te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Dios mío, porque nos has dado la oportunidad de llegar nuevamente hasta este lugar para predicar y enseñar tu bendita palabra. Dios mío, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, te pedimos que nos limpies de toda maldad, de toda injusticia, de todo pecado, para que seamos dignos de alabarte, de adorarte y de escuchar y de aprender de tu palabra. Dios mío, gracias por todos los oyentes en esta mañana. Te los presento a todos, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús tú abras sus oídos, tú abras sus ojos, sus mentes y sus corazones a tu palabra en el día de hoy. Que tu Espíritu Santo sea tomando el control absoluto de cada mente, de cada corazón, y que tu palabra llegue hasta lo más profundo de los corazones. Dios mío, yo te pido también en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea quien hable a través de mí, sea quien me use, sea quien hable a través de estos micrófonos y vaya a través de estas redes de la emisora, para que llegue a los corazones y las mentes de todo corazón y de toda persona que vaya a escuchar tu mensaje y tu palabra. Yo te presento cada hogar, cada familia, cada persona en esta mañana, Señor, y que tú redargullas cada corazón y cada vida de todo pecado, Señor, y que tu palabra no retorne atrás vacía, sino que haga lo que tenga que hacer en las vidas en esta preciosa mañana. Padre, nos presentamos delante de ti de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, continuaremos pues con el estudio del verso 12 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Un versículo que ha sido tremendo, nos ha dado para mucho estudio. Ya llevamos 4 o 5 sábados, no sé, estudiando este verso tan poderoso del capítulo 8 de Juan. Estamos viendo 5 palabras muy importantes que hemos extraído de este valioso verso. Recordemos pues estas palabras: yo soy, luz, sigue, tinieblas y vida. Hoy estudiaremos la palabra tinieblas. Si es posible, nos queda tiempo, vamos a empezar a estudiar esta palabra. Pero antes quiero hacer un pequeño recuento de lo que hemos estudiado las semanas anteriores, para que podamos tener una mejor comprensión de nuestro estudio de hoy. Vamos a recordar el verso 12 del capítulo 8, donde dice: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Oiga, esa es la palabra que vamos a continuar estudiando, si nos queda tiempo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bien, ya vimos la palabra yo soy, palabra con la cual se describe Dios en el Antiguo Testamento, en Éxodo 3, versículo 15. Y de igual manera lo hace Jesús en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento para probarnos que el yo soy del Antiguo Testamento es el mismo yo soy del Nuevo Testamento. También vimos la palabra luz, que es lo contrario de tinieblas. Jesús, como viva representación de la luz, es la que nos ilumina día a día para que podamos caminar en medio de las tinieblas de este mundo. Leímos el Salmo 119, 105, donde el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es importante que tengamos nuestras Biblias, ojalá tengan sus Biblias en sus casas, los que están escuchando a esta hora este programa, y que tomen apunte de todo esto, porque es bien importante este estudio, es bien importante estudiar la palabra. Es lógico que si andamos por un camino oscuro necesitamos luz para poder avanzar y no tropezar. Y eso es precisamente Cristo Jesús, la luz que nos permite avanzar en medio de la oscuridad en la que se encuentra el mundo.
Y la luz no solo representaba a Jesús del Nuevo Testamento, sino también al Dios del Antiguo Testamento, pues Él era esa nube de fuego que alumbraba a su pueblo Israel por el desierto rumbo a la tierra prometida, tal como lo leímos en Éxodo capítulo 13, versos del 20 al 22. Muy importante esto. Hablamos también de la palabra sigue, un principio muy importante a lo largo y ancho de las Escrituras. Una palabra interesantísima. Habíamos dicho que seguir es el principio que comunica la idea de alguien que se entrega por completo a la persona a quien sigue. Vamos a resumir brevemente con algunos versos todo lo que hemos visto hasta ahora. Es importante ver todo esto, tomen nota, porque así vamos a tener una mejor comprensión de lo que estamos estudiando en este importantísimo verso. El yo soy. Leímos en Éxodo 3, 14, 15, ya lo vimos, yo soy el que soy, decía Dios a Moisés, decía yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. En el Nuevo Testamento vimos la cita de Juan 8:12, que yo creo que ya no la sabemos de memoria, donde dice yo soy la luz del mundo. Estos y muchos más versos nos prueban que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios en calidad de hombre en el Nuevo Testamento. Pero hay una cita bien importante que nos prueba esto. Creo que es una de las citas más contundentes que prueba este gran principio donde el Dios Padre del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento y a lo largo de toda la historia y de toda la palabra de Dios. Juan 10:30, mire lo que dice, es un verso bien corto, pero muy poderoso. Dice, yo y el Padre uno somos. Tremendo esto. Vimos también la luz. Juan 8:12, ya lo vimos, ya lo leímos, yo soy la luz del mundo. Y el Salmo 119, versículo 105, donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es claro entonces que la luz que alumbraba al pueblo de Israel en el desierto es la misma luz que alumbra nuestras vidas hasta hoy. Ahora, la palabra sigue. En cuanto a esta gran palabra al principio, estuvimos hablando del llamado de Dios. Dijimos que solo Dios tiene el poder y autoridad para llamar y ordenar. Vimos el caso del llamado que Jesús hizo a sus discípulos en Mateo 4, versos 18 al 22, en Lucas 5, 27 y 28 y en Juan 1, 43, 49. Nos dimos cuenta que Jesús fue quien llamó a estos hombres para un propósito especial. Hablamos también que el hombre no tiene autoridad ni poder para dar títulos o nombrar a otros sin la aprobación de Dios a través de su Santo Espíritu. Les nombré un caso muy especial que vi por internet y de verdad que es triste ver esto, donde aparecía un ministro de Dios nombrando como apóstoles a otros 2 hombres, lo cual es contrario a la palabra de Dios y son principios antibíblicos que Dios y nosotros no podemos aprobar. Hay muchas citas que prueban que solo Dios es quien escoge y aprueba el llamado de un hombre para cumplir sus propósitos. Veamos en el Antiguo Testamento cuando Samuel unge a David como rey de Israel. Escuchemos esto con atención, queridos oyentes, y veamos esto tan importante. En 1 Samuel, capítulo 16, verso 1, y luego vamos a saltar del versículo 6 al 13. Escuchen con atención. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Tremendo esto. Dios quita y pone reyes, queridos hermanos y queridos oyentes. Ahora vamos al verso 6 en adelante. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Mire lo que le contestó Dios, Jehová a Samuel. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, oyentes, Dios no mira la apariencia humana. Dios conoce nuestros corazones. Dios nos conoce desde antes de nacer y Él sabe perfectamente a quién llama y a quién desecha. En este caso desechó a Saúl como rey de Israel, pero iba a ungir
a alguien más que ya vamos a leer enseguida. Seguimos entonces. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Vayan escuchando, hermanos. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Escuchen esa palabra: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, no Samuel, no Isaí, no el hermano, no nadie, absolutamente nadie. Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Tremendo esto, queridos oyentes, una prueba contundente de que Dios es quien escoge, quien llama, quien da los títulos, quien unge. Otras citas que nos prueban esto son en Mateo 4, 18, 22, ya lo dijimos, donde Jesús mismo hace el llamado a 4 hombres pescadores. En Lucas 5, 27, 28, Dios llama a Leví, entre otros casos. Vemos además un caso bien extraordinario en las Escrituras, y es el caso del apóstol Pablo y su llamado. Este es otro caso bien importante, no dejando de reconocer que toda la Biblia es importante, pero hay algunos pasajes que son bien poderosos y nos enseñan demasiado. Entonces vamos a ver el caso de Pablo en el capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26 de Hechos. Leamos algunos versos para que miremos y aprendamos de todo esto. Hechos capítulo 9, versos del 1 al 2. Mire lo que dice: Saulo, respirando aún amenazas sin muerte contra los discípulos del Señor, escuchen eso, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo era un seguidor de la iglesia. Hechos 22, versos del 6 al 15, mire lo que dice. Pero aconteció que yendo yo, ahí está narrando Pablo su conversión. Aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Mucha luz. Estábamos hablando de luz, ¿verdad? Mucha luz del cielo. Y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres, escuchen esto con atención, queridos oyentes y hermanos que me escuchan, el Dios de nuestros padres te ha escogido, oiga, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Oh, esto es tremendo, queridos oyentes. Nos gozamos en todo esto. De acuerdo a las citas anteriores, nos podemos dar cuenta que Pablo no es quien busca a Dios. Al contrario, era un perseguidor de los cristianos, de la iglesia de Cristo, hasta que tuvo un encuentro personal con Jesús. Y en ese mismo instante es llamado, no por un hombre,
no por Pedro, no por Juan, no por Felipe o algunos de los discípulos, sino por el mismo Dios, para ser ministro y apóstol de los gentiles. Leamos algunas citas que nos dan prueba de todo esto también. Pablo, en casi todas las cartas que escribió, que fueron 13, se describe como apóstol, pero no por hombres, ni porque ningún discípulo lo haya ordenado como apóstol, sino por la voluntad de Dios. Miremos algunas citas para probar esto. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Oigan esto, llamado a ser apóstol, pero por Jesucristo. Pero ante todo, él se considera como un siervo de Dios, como un esclavo de Cristo, como un obrero de Cristo. 1 Corintios 1:1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, oigan esto, por la voluntad de Dios, no de hombres, queridos hermanos y oyentes. 2 Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Este que sigue me encanta, queridos hermanos. Gálatas 1:1. Mire lo que dice. Pablo, apóstol. Y entre paréntesis, mire lo que dice, si tienen sus Biblias en sus casas. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. 1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, miren esto que lo subrayé en mis notas, dice, por mandato de Dios. Y Tito 1:1, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Otro gran ejemplo de que Dios es quien escoge y llama a sus ministros lo podemos encontrar en Hechos capítulo 1, donde los discípulos de Cristo oran a Dios para que les revele y muestre quién sería el sucesor de Judas, quien fuera el discípulo que traicionó a Cristo Jesús. Vamos a ver esta nota, estos versos, esta cita bíblica, pero primero escuchemos una preciosa alabanza. Alguien diga amén. Voy a invitarle que esté de pie conmigo y vamos a clamar a Dios que nos sane. Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche, humillados delante de ti. Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Cante conmigo así. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino, tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos. Muy bien, continuamos entonces con este poderoso estudio. Vamos a Hechos capítulo 1, 15 al 26. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Quiero que recuerden ese número, 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron.
y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres, acuérdense, 120 habían, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos entre los 120, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Quiero que escuchen bien estos últimos versos. Mire lo que dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos. ¿Se acuerdan que lo hablamos anteriormente? Dios conoce los corazones nuestros. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Esto es una prueba contundente también, queridos hermanos, queridos oyentes. Habían 120 en total, pero no votaron entre ellos para escoger al sucesor de Judas. No, dice que oraron y le dijeron: Señor, tú nos conoces, tú conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál tú vas a escoger para que reemplace a Judas. Es tremendo esto, queridos oyentes, y vamos probando que el hombre, por lo tanto, queridos amigos, es claro, y lo hemos probado bíblicamente, que el llamado lo hace Dios, los títulos los da Dios y no el hombre. Pero también es bíblico que aparecerían falsas doctrinas, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores y falsos apóstoles. Y eso es lo que venimos viendo de manera desenfrenada en todo el mundo y desafortunadamente en la iglesia de Cristo. Apocalipsis 2:2, mire lo que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Escuchen esto: y has probado a los que se dicen ser apóstoles, oigan, apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Usted sabe cuántos hombres se han autotitulado apóstoles hoy en día, queridos oyentes, alrededor del mundo? ¿Cuántos hombres han nombrado a otros apóstoles? Ya lo hemos leído, hemos comprobado que esto es antibíblico. Solamente Dios tiene ese poder, y yo personalmente solamente conozco a 12 apóstoles, los cuales Dios escogió, y hasta el día de hoy. Ahora bien, acá viene la pregunta del $1.000.000. De acuerdo a lo que hemos leído, ¿todavía tú crees que el hombre tiene derecho y autoridad para nombrar a otro hombre como apóstol? Para mí la respuesta es un contundente no. Así que, querido amigo y hermanos, estudien todo esto, léanlo, y ustedes mismos encontrarán la respuesta en este libro sagrado llamado Biblia, o la Palabra de Dios, porque es en ella donde encontramos la verdad. También estuvimos hablando de los hombres que llamó Jesús para que fueran sus discípulos. Nos pudimos dar cuenta que Él nos llamó a doctores de la ley, maestros, teólogos, ingenieros, profesionales, egresados de las mejores universidades, los más lindos y atractivos, los que tuvieran más dinero, etc. Él llamó a hombres comunes y corrientes, hombres del vulgo, hombres humildes que se dedicaban a oficios varios como la pesca y otros, y aún donde la mayoría de ellos no tenía estudios. Y vemos un ejemplo, creo que el mayor de todos los ejemplos lo tenemos en el mismo Cristo Jesús. Veamos qué dicen las Escrituras en este tiempo que nos queda. Nos quedan creo que 2 minutos y vamos a tener que dejar porque esto está bien importante, pero continuaremos en la próxima edición. Vamos a leer entonces. Mire este tremendo ejemplo en el mismo Jesús. Quiero que lo escuchen bien, subráyenlo en sus Biblias y apúntenlo. Dice Juan 7:14-17. Dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba.
Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¡Wow! Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Wow, esto es tremendo, queridos hermanos. Vemos claramente que ni el mismo Jesús se dio la gloria, pues todo lo que hablaba y hacía era con el fin de glorificar al Padre. Y si ni el mismo Jesús hablaba por su propia cuenta, ¿quiénes somos tú y yo para inventar palabras o doctrinas que no son de Dios? Puedo imaginarme lo que muchos de ustedes estarán diciendo o preguntándose, bueno, pero Jesús es Dios y todo lo sabe y lo puede, Él no necesitaba estudiar. Y esto es muy cierto. Pero recordemos que Él en esos momentos, aunque era 100% Dios, anduvo en la tierra como hombre, con la única diferencia que siempre fue santo y sin mancha de pecado. Y además recordemos que sí, de verdad, nunca estudió, pero hay algo más importante en todo esto. Jesús estaba lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, de su Padre, quien le dirigía en todo lo que tenía que hacer, hasta su muerte en la cruz del Calvario, que era el propósito y la meta por la cual el Padre lo había enviado. Muy bien, queridos oyentes, el tiempo se nos ha terminado. Voy a aprovechar el minuto que nos queda para hacer una oración y para invitarles a que sigan estudiando la palabra, sigan escudriñando. Miren estos versos, estos temas tan importantes que nos revelan, que nos prueban la verdad del Evangelio. Ahí donde tú estás, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias por este poderoso mensaje, por estos estudios que continuaremos en las próximas semanas. Señor, gracias por todos los que escucharon este programa. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú lleves paz, alegría y gozo a todos los corazones de los que han escuchado. Y sobre todo que tu palabra llegue a sus corazones y puedan abrirlos a ti, Señor. Que puedan decir, Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, sálvame. Que podamos reconocer, Dios mío, que todos puedan reconocer allá donde están, que necesitamos a Dios, que lo necesitamos todos los días y que sin Él nada podemos hacer. Y sobre todo también que necesitamos la presencia y el poder de su Santo Espíritu para que su verdad, para que su palabra sea revelada. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos oyentes, queridos hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga. Ya saben, mis teléfonos, el 320-559-1614. Si tienen alguna inquietud, si quieren visitarme también los domingos a las 7 de la noche, enseguida de Banca Mía. Ahí estaremos para que nos gocemos y sigamos estudiando el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias. Dios los bendiga.